¿Qué hacer ante un problema jurídico? La respuesta en Caso Abierto. Estamos de vuelta, queridos amigos. Gracias por estarnos escuchando en su programa Caso Abierto. Les recordamos con la línea que contamos es el 231-113-7790 para todos sus mensajes de texto. Fíjense que, bueno, nosotros que atendemos en el despacho pues asuntos en los que van los familiares que tienen detenido a una persona, a veces a su papá, a su hermano, a sus hijos, yo veo que hay muchas dudas en relación a que hay otros abogados o no sé quién les diga, y me van y me preguntan, oiga, licenciado, fíjese que ¿cuánto tengo que invertir o cuánto tengo que pagar para que la persona otorgue el perdón y bueno, el asunto se acabe? Entonces yo me doy cuenta que la gente tiene la idea de que en la mayoría de los asuntos se pueden hacer ir y la víctima o la presunta víctima puede ir a otorgar el perdón y ya te perdono y ahí muere, como decimos popularmente, ahí se acabó el asunto y van a liberar a la persona que está detenida. Fíjense, queridos amigos, que no es cierto. Es muy importante establecer que hay dos tipos de delitos. En toda la República Mexicana hay delitos graves. Para que no me confundan, para que no se confundan ustedes, hay dos tipos de delitos. Uno, aquellos que se persiguen de oficio y aquellos que se persiguen, le llamamos nosotros técnicamente por querella necesaria, pero es a petición de parte. Los delitos de oficio son aquellos en los que cualquier persona puede presentar la denuncia. Cualquier persona puede presentar la acusación. Y el Ministerio Público, que es la autoridad encargada de la investigación de los hechos, está obligado inmediatamente a tomar cartas en el asunto. Así tenemos, por ejemplo, que en los hospitales, cuando te llega una persona lesionada por arma blanca, ya sea por un machete, por un cuchillo, por lo que sea, o por arma de fuego, los médicos y los hospitales, o sea, obviamente el personal que trabaja en los hospitales, tiene la obligación de dar parte a las autoridades. No puede callarse. En el caso, por ejemplo, de los maestros, también fíjate qué bonito y qué importante es. Cuando yo me percato que un niño puede ser abusado, ya sea sexualmente o ya sea que en su casa posiblemente tenga violencia familiar, porque lo veo triste, porque lo veo con quemaduras o marcas, moretones. Los maestros, directores de las escuelas tienen la obligación de dar parte a las autoridades para que se haga una investigación. En pocas palabras, los delitos de oficio son todos aquellos en los que su trascendencia es tal que no solamente lastima a la persona en particular, como en el caso de un niño, como en el caso de la persona que llega al hospital lastimada, ¿sí? Sino aquí lastima a toda la sociedad. Hace muchos años me acuerdo que tuve un asunto precisamente en el que yo era defensor de oficio, yo era parte de los abogados, un servidor público, y me acuerdo que me tocó defender a un papá, a un padrastro, ya me acuerdo, no era papá, era padrastro, que le había pegado a un niño. Y recuerdo que, bueno, pues ya en la defensa, licenciado agente del Ministerio Público en aquellos años, hace 24 años aproximadamente de eso, era yo muy joven en aquella época, me dijo algo que me quedó grabado. Me dijo: licenciado, yo sé que es tu trabajo defenderlo, pero si este sujeto es capaz de pegarle a un niño, imagínate de qué no sería capaz. Y es cierto. Entonces, hay delitos que por su importancia no solamente lastiman al niño en particular o a la persona en particular, nos lastiman a todos. Porque el derecho penal se creó, nació como una necesidad de castigar aquellas conductas que lastiman a la sociedad. Por eso
se habla de que hoy se trata de buscar un código que se unifique a los estados, un procedimiento unificado. Precisamente, ¿por qué? Porque sabemos que en el derecho penal, ¿verdad?, el lastimar, el violar, el matar y muchas otras conductas más lastiman no solo a la persona en particular. La persona que es capaz de violar a una mujer, la persona que es capaz de matar a una persona, ¿sí?, no solamente está poniendo en riesgo la vida o la seguridad de la persona en particular, está poniendo en riesgo la seguridad de toda la colectividad. ¿Sí? ¿Por qué? Porque ahorita te lo hizo a ti, mañana se lo puede hacer a cualquier otra persona. Entonces, por eso son delitos, queridos amigos, en los que la ley no acepta que se otorgue el perdón, o llamados en los nuevos procedimientos orales, ¿cómo, licenciada? Lo de la... Desistimiento. Desistimiento, ¿no?, de la querella. El desistimiento de la querella, en el que tú vas y es algo muy... Es una figura, si no podemos llamar igual, muy parecida, pero que tiene prácticamente los mismos efectos, ¿va? Llegas, otorgas el perdón, o te desistes de tu acusación, y el asunto se acabó, ¿sí? Pero no en todos puede proceder eso. Entonces, la misma ley marca que solamente en aquellos delitos en donde se ha afectado exclusivamente a la persona en particular, ¿sí?, entonces sí puedes ir y otorgar el perdón. Obviamente estamos hablando de delitos, por ejemplo, en su mayoría son patrimoniales. ¿Como cuál, licenciada? Por ejemplo, el fraude, el daño en propiedad ajena, cuando es, por ejemplo, sobre algún vehículo. Sí, por ejemplo, un ejemplo claro del daño en propiedad ajena que comenta la licenciada son los accidentes. Imagínense ustedes si por alguna situación van sobre la calle, ya sea que llevan su vehículo, llegan su motocicleta, y bueno, tienen un percance, ¿no? Alguien, incluso yo ayer, por ejemplo, andaba en moto, y de repente alguien me pegó en la parte de atrás, ¿no? Y otra moto, y yo traía una de 2 ruedas, y la persona que me pegó traía una moto de 4 ruedas. No sé si no le agarraron los frenos, pero me pegó en la parte de atrás. Entonces, me bajo, y bueno, afortunadamente no hubo daños. Pero si hubiera habido, bueno, pues a lo mejor nos arreglamos, ¿verdad? Y si hubiera habido necesidad de irse al Ministerio Público y levantar peritajes y demás, bueno, ¿qué pasa? Nos arreglamos en lo económico, paga los daños, a lo mejor paga lo que se tramitó, y bueno, pues finalmente se concede el perdón, se otorga el perdón y el asunto se acabó. ¿Por qué? Porque no rebasó más allá. En los delitos patrimoniales, por ejemplo, como es el fraude, generalmente el único perjudicado es el engañado, al que timaron, en pocas palabras, ¿no? Entonces él es el que tiene la capacidad para ir y otorgar el perdón, pero no en otros delitos, ¿no? Sí, por ejemplo, de los delitos graves que estamos hablando, que no se otorga el perdón, aunque la persona muchas veces dice, sí, yo te otorgo el perdón, pero por ser de oficio, por seguirse, darle continuidad a este procedimiento, estamos hablando, por ejemplo, de terrorismo, de secuestro, asalto, violación, que el de violación todavía está, hay algunas disputas con porque actualmente ya en el procedimiento ya también se puede desistir de la querella, porque como es a petición del ofendido, entonces ahí la persona algunas veces pues ya no quiere seguir con el asunto, aunque... Sí, fíjense que aunque se va a unificar el procedimiento en cuanto a códigos penales, cada estado de la República va a continuar con su propio código penal en el que va a marcar qué conductas en la sociedad deben ser castigadas y el monto de la sanción. Es decir, ¿qué conducta se va a castigar? Por ejemplo, el engañar a uno o aprovechándose del error en el que se encuentra, se hace ilícitamente de un recurso. Por ejemplo, ese es fraude, ¿no? Bueno, esa es la conducta a castigar. ¿Con qué se va a castigar? Bueno, ahí dirá de 2 meses, depende del monto, por ejemplo, de a lo mejor hasta de 6 meses a 1 año, o existirá hasta desde 5 años hasta 20, ¿no? Dependiendo precisamente de cada conducta y la sanción que va a tener. Ahorita que regresemos al corte, queridos amigos, les voy a platicar un asunto muy interesante que en relación precisamente al otorgamiento de perdón, cuando la persona no quiere el otorgamiento de perdón. Es muy interesante. Sí. Vamos a un corte, queridos amigos, regresamos, no se vayan.
El caso sigue abierto. Conozcamos nuestros derechos y obligaciones. Todo en el marco de la ley. Caso abierto continúa después del corte.